Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 32, y yo estaré utilizando la Nueva Traducción Viviente. Es una versión de la palabra de Dios que habla un lenguaje un poco más llano, un poco más parecido al español que nosotros conocemos, y por eso me gusta conversar, me gusta predicar con esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Y empezamos leyendo Romanos capítulo 1, versículo 16, y aquí vemos algo que yo no había visto anteriormente, y dice lo siguiente en Romanos capítulo 1, versículo 16 de la Nueva Traducción Viviente: pues no me avergüenzo de las buenas noticias acerca de Cristo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Aquí claramente podemos ver y podemos apreciar que el público en el que en ese momento el apóstol Pablo se estaba dirigiendo, de una manera u otra experimentaba vergüenza por el Evangelio. Vergüenza por la predicación del Evangelio. Y Pablo en ese momento, me imagino yo, llenos de celo, les dice: yo no me avergüenzo del Evangelio. Y empiezo con este punto, empiezo con esta observación, porque de igual manera estamos viendo más que nunca en estos tiempos cómo nos estamos avergonzando del Evangelio. Cómo la sociedad más que nunca se avergüenza del Evangelio. Pero eso no es nuevo, porque Pablo está diciendo: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Dios. Y lo peor y tristemente es que muchos dentro de la iglesia, cuando salimos fuera de la iglesia, nos avergonzamos del Evangelio. Esto es un común denominador que estamos viendo en la sociedad. Continuemos leyendo. Dice: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El apóstol Pablo, Ariel, me lo imagino nuevamente lleno de celos, dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, y trata de comunicar razones poderosas por las que tú ni yo podemos caer en la desfachatez de avergonzarnos del Evangelio. Pablo está diciendo: no están comprendiendo lo que significa la buena noticia, no están comprendiendo lo que significa el Evangelio, que es lo que hoy en esta mañana y todos los domingos y los miércoles se predica. No me avergüenzo de las buenas noticias acerca de Cristo. Dice el 17: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Dios nos ha justificado. Y lo que nos está diciendo: Dios nos ha librado de su propia ira venidera. Wow. Yo tiemblo, yo estoy temblando en estos momentos. Y puedo comprender ese celo de Pablo. ¿Cómo es posible que se avergüencen del Evangelio? Si nos ha justificado, si nos ha salvado de su propia ira. Y yo hago un paréntesis en este momento y hago una pregunta retórica, una pregunta a la cual yo sé la respuesta. Y les pregunto a ustedes seriamente: ¿de quién creen ustedes que Dios nos ha salvado? ¿De Satanás? Por Dios.
Satanás no tiene ni siquiera cabida en esta conversación que tenemos en esta noche. No se cae un pajarillo a tierra si no es por la voluntad de Dios. ¿De quién nos ha salvado Dios? ¿De Satanás? ¿Del diablo? ¿De mí mismo? No. Nos ha salvado de Él mismo. Nos ha salvado de su ira venidera. Nos ha salvado de que nos tocara bebernos la quinta copa de la ira que fue bebida por Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa copa de la ira de Dios que te tocaba a ti bebértela y que me tocaba a mí bebérmela. Razones poderosas por las que Pablo quiere expresar en su naturaleza, hablando en el nombre del Señor y en el Espíritu. No tenemos que cometer esa desfachatez. No tenemos por qué avergonzarnos. Porque hay poder salvador en el Evangelio y Dios nos ha justificado ante sus ojos y nos ha liberado de Él mismo. ¿Cómo es posible que nos avergoncemos del Evangelio? Continuemos leyendo. El subtítulo dice: la ira de Dios contra el pecado, en Romanos 1, del 18 al 20. Pero Dios muestra su ira desde el cielo. Todos contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad de Dios con su perversión. Recuerde que estamos hablando por qué se ha destruido en la sociedad el modelo bíblico de la familia. Versículos 18 al 20. Porque Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Dios a todo el mundo le ha hecho evidente su verdad. Y en este momento Pablo va a usar una expresión que fue usada por David en el Salmo 19. Dice: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Y sigue diciendo la palabra de Dios: así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. No estamos excusados, no tenemos ninguna excusa, porque el poder y la grandeza de Dios se hacen evidentes, se pueden ver a simple vista. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. La palabra de Dios en los versículos del 18 al 20 del capítulo 1 de Romanos nos explica por qué nadie tiene excusas de no conocer a Dios. Esa expresión usada por Pablo la podemos ver en Salmos 19:1, donde dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega las destrezas de sus manos. Una cosa es no creer en Dios y otra cosa es no querer creer en Dios. Una cosa es no creer y una cosa es no querer creer en Dios. Hay muchos ateos que andan por ahí
y te dicen, yo odio a Dios. Y yo les pregunto, ¿y cómo puede usted odiar a una persona que no existe si según tú no existe? Entonces una cosa es no creer o no querer creer en Dios. Y si continuamos leyendo en Romanos capítulo 1, del 21 al 23, encontramos la causa de la desintegración del modelo original de la familia bíblica. Y dice Romanos capítulo 1 del 21 al 23, seguimos leyendo en el mismo orden. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios, ni darle gracias. No quisieron adorarlo como a Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios, muy común en estos tiempos. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Lo que la versión Reina Valera describe como mentes entenebrecidas. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios, al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron. ¿Cuáles son nuestros ídolos? En aquel entonces eran aves, cuadrúpedos, peces, figuras. Dice el 22, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron. Dos errores terribles que el hombre viene cometiendo desde el principio, pero que más que nunca en estos tiempos se hacen visibles. Podemos presenciarlo de manera más clara. Número uno, hemos dejado de adorar al Dios inmortal y glorioso. ¿Y cómo nosotros podemos dejar de adorar al Dios inmortal y glorioso? Avergonzándonos del Evangelio y deteniendo la verdad de Dios con nuestras perversiones. Avergonzándonos del Evangelio y deteniendo la verdad de Dios con nuestras perversiones. Cuando nosotros escuchamos la palabra perversión, siempre pensamos en cosas, en pecados muy notorios, muy visibles. Pero ¿cuál es tu perversión? Yo reflexionaba en mi casa, ¿cuál es con mi esposa y mis hijas nuestra perversión que está deteniendo la verdad de Dios con lo que hablamos, con lo que testificamos o con nuestro propio testimonio? Hemos dejado de adorar al Dios inmortal y glorioso. Dios no está formando parte de nuestras conversaciones importantes. Dios no está formando parte del altar familiar, si es así que se puede seguir llamando. Dios no está formando parte de las decisiones importantes familiares. Dios no está formando parte de nuestras instituciones educativas. Dios no está formando parte de ninguna institución, ni social, ni política, ni económica en nuestras naciones. Hemos dejado de adorar al Dios inmortal y glorioso. Romanos 1:23. Y número 2, hemos dejado de dar gracias a Dios. Gracias porque nos libró de su ira venidera, porque nos justificó.
Gracias porque ese precio que pagó Jesucristo en la cruz de Calvario lo debiste pagar tú, lo debí de pagar yo. Pero estamos acostumbrados, venimos a la iglesia, pasamos un buen rato, tenemos el aire acondicionado. Pero verdaderamente tú sabes lo que pasó en la cruz de Calvario. Tú sabes lo que significa tomarse la copa de la ira de Dios. Tú sabes lo que es ser librado de su ira. ¿Por qué se ha desintegrado ese diseño original de la familia? No estás glorificando al Dios poderoso e inmortal. Y tampoco estás agradeciendo el sacrificio por el cual tú y yo fuimos librados de la copa de la ira. La palabra de Dios desde el Antiguo Testamento nos enseña. En Salmo 100, capítulo 4, nos dice: entren por sus puertas con acción de gracias. Con acción de gracias. Antes de la alabanza, antes de la adoración, dice la palabra de Dios: entren por sus puertas con acción de gracias. Luego sigue: vayan a sus atrios con alabanza. Porque ninguna alabanza, ninguna adoración que no esté acompañada con agradecimiento es una verdadera adoración a Dios. Pero han dejado de glorificar al Dios poderoso y eterno. Han dejado de dar gracias a Dios. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Glorifiquen su nombre. Y a mí personalmente me llamó la atención esa porción que está en Romanos 1:21, donde dice: en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. ¿Cuántas son las ideas que el mundo está comprando? Dios es energía. Dios es un pensamiento construido. Dios es una historia. Dios es la manera en que la religión somete a los pueblos. Dios te quiere como eres. Perdón, es una expresión que yo suelo oír. Y yo quiero en esta mañana decirte que no es así. Dios te quiere a pesar de cómo eres. ¿Ok? Terrible cuando yo oigo: Dios te quiere como eres. Dios no quiere mi iniquidad. Dios no quiere mi falta de santidad. Dios no me quiere como soy. Dios me amó a pesar de cómo soy. Ideas que hemos comprado. Consecuencia de esos dos terribles errores: hemos dejado de glorificar al Dios poderoso y eterno. Hemos dejado de dar gracias. Hemos dejado de reconocerlo. Hemos dejado de reconocer lo que pasó en la cruz del Calvario. Nos hemos olvidado. La sociedad se ha olvidado completamente de Dios. Y más aún se ha olvidado completamente de lo que pasó en la cruz del Calvario. Y esto trae consecuencias. Y la consecuencia que ha traído esos dos errores, de olvidarte del Dios de gloria y poderoso, olvidarte de dar gracias, es el abandono de Dios. Y aquí estamos entrando en materia. El abandono de Dios por aquellas personas que han dejado de glorificar al Dios eterno y poderoso, y al que han dejado de darle gracias por el sacrificio de su Hijo. Romanos 1 del 24 al 25 y seguimos en orden. Abandono de Dios. Entonces Dios los abandonó. Por eso estamos hablando en esta mañana.
Por eso mi familia y yo tuvimos que hacer un ejercicio. ¿Cómo nuestra perversión está parando el evangelio? Porque la ira de Dios se manifiesta desde los cielos por aquellas personas que se avergüenzan y por su perversión que detiene el evangelio, cometiendo que dejemos de dar gloria al Dios eterno y gracias. Consecuencia, el abandono. Entonces Dios, Romanos capítulo 1, 24 y 25, los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. ¿Les parece común? ¿Les parece popular esa frase? Que desde hace 2023 años Dios te está advirtiendo a través del hermano Pablo, inspirado por el Espíritu. Entonces Dios los abandona porque no han reconocido al Dios eterno y poderoso, porque no han dado gracias por el sacrificio de su Hijo. Porque yo les voy a decir una cosa: si a mí la Organización Mundial de la Salud me dice, Rogelio, tú tienes una hija que tiene el antídoto para salvarnos de todas las pandemias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero para que ese antídoto se active, hay que torturarla, hay que crucificarla, Qué fácil se oye: Dios entregó a su único hijo. Hay que torturarla, hay que denigrarla, hay que vituperarla y hay que crucificarla hasta que muera como una salvaje. Porque su sangre entonces tiene el antídoto que se activará con el sufrimiento de tu hija Valentina o tu hija Marcela. ¡Qué belleza! Y hay una fila completa de hombres y mujeres esperando el antídoto de mi hija, que fue torturada, que fue vituperada, que fue torturada de la manera más cruel y fue crucificada, fue asesinada. Y ellos no son capaces de decir gracias por el sacrificio de tu hija. Gracias. Una mínima expresión de reconocimiento. Yo necesito una mínima expresión de reconocimiento. ¿O ustedes creen que esa gente que se para en esa fila, que no tenga una mínima expresión de reconocimiento, yo les voy a decir: vengan, tomen la sangre de mi hija, que fue torturada, vituperada, crucificada, matada como un animal? Todo eso lo viví preparando esto. Y lloré. Y comprendí lo que está pasando. Y comprendí el abandono de Dios con esas personas. Y comprendí que toda la iglesia debe de saber lo que está pasando y por qué el diseño original de la familia se está distorsionando. Porque Dios los ha abandonado. Porque no lo han glorificado, no han mostrado la mínima expresión de respeto. Y no hemos expresado la mínima expresión de agradecimiento. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes. Y me llama la atención que la palabra de Dios usa verbos reflexivos: hacerse. O sea, es una acción que comete el sujeto, que recaen en el mismo sujeto. No es que le hicieron, no es que las personas alrededor le hicieron, no es que Satanás le hizo. Es que ellos mismos se hicieron porque Dios los abandonó. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse, un verbo reflexivo, cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto
y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, que es digno de eterna alabanza. Causa, una sola. Medios hay muchos. Ideología de género, agenda abortista, feminismo, todo lo que ustedes puedan pensar. Esos son medios. Causa, dejaron de glorificar al Dios eterno e inmortal y dejaron de agradecer y comprender lo que sucedió en la cruz del Calvario. Resultados del abandono de Dios. Y todo lo que vamos a estudiar en este tiempo que me queda es exactamente lo que estamos viendo como destrucción del diseño de la familia. Consecuencias del abandono de Dios. 24, por segunda vez vuelve y dice la palabra de Dios: entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron cultos y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Resultado número 1: usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. ¿Cuáles son esas cosas viles y degradantes que estamos viendo en estos tiempos? Relaciones homosexuales, relaciones lésbicas, cambios de sexo, mutilaciones genitales, tratamientos hormonales para cambiar la identidad y el género de los niños, etcétera. Usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí, entre ellos, entre los que han sido abandonados, porque no mostraron la mínima expresión de respeto y de agradecimiento con Dios. Respeto y agradecimiento no es solamente venir a sentarse aquí. Respeto y agradecimiento no es solamente servir a los siervos, a los hijos, a la casa. Respeto y agradecimiento es una verdadera pasión manifiesta en el amor a Dios, a su Hijo y al pueblo de Dios que los rodea. Es una pasión genuina. Tu servicio tiene que oler a Cristo. Tu ministración tiene que oler a Cristo. Jóvenes, cuando el joven se te acerque, tú tienes que estar tan sumergida en Cristo que el joven que se te acerca tenga que encontrarlo aunque no quiera. Varón, tú tienes que estar tan sumergido en Cristo que la joven que se interese por ti, cuando te busque, tenga que encontrarse obligatoriamente con Cristo. El Dios Padre no te puede ver. El Dios Padre no te puede valorar. El Dios Padre no te puede justificar si tú no tienes al justo en tu corazón, porque iría contra su propia ley, que dice que el pecado tiene una remuneración y es muerte. Entonces mostremos respeto por Dios y agradecimiento por su Hijo. ¿Por qué se está desintegrando el modelo original de la familia? Segundo resultado del abandono de Dios: cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Romanos 1:25. ¿Cuáles son esas mentiras? Sexualidad sin control, ideología de género nuevamente,
aborto, etcétera. Y leímos una noticia, mi esposa y yo, hace poco, para que veamos si realmente estamos cambiando la verdad de Dios, donde en Suecia se formalizó y se declaró el sexo como deporte. Y aunque se había hecho anteriormente, se ha convocado a las Olimpiadas Mundiales del Sexo, donde no solamente van a haber jueces que evaluarán no sé cómo ese asunto, y el público que va a opinar. Los abandona Dios a sus mentes reprobadas. Y yo quiero hacer una aclaración en esta mañana. Ni tú ni yo somos mejores que esas personas. Oye bien, no, pero yo no hago eso. No, pero yo no digo eso. Yo no me comporto de tal manera. No, porque la gracia de Dios te frena tu naturaleza depravada que tú y yo tendríamos en Cristo Jesús. Antes de considerar a esas personas, denigrarlas y criticarlas, piense que la gracia de Dios es la que detiene todo el mal que usted es capaz de hacer. Y sabiendo esto, lo que debe provocar en nosotros es que agradecimiento humilde. Yo le decía al Señor: Señor, dame sabiduría, dame inteligencia, dame autoridad para expresar lo que quiero expresar esta mañana, pero envuelve esas cualidades en mansedumbre y humildad. Yo hablo como hablo, yo predico como predico por el celo que siento dentro de mí. Porque yo también me veo retratado en esos errores. Incluso hemos cambiado la verdad por la mentira. Y digo esto responsablemente a la iglesia. Y lo escribí en el chat de los líderes, por si alguno de ustedes no está. El Día de las Madres, le dije a mi esposa: dame 10 minutos a solas, que tengo que escribir algo. Y me viene cargando desde hace tiempo el bendito empoderamiento de la mujer. Pero es que la mujer no está hecha a imagen y semejanza de Dios como el hombre. Es que fue hecha con defectos, que hay que empoderarla. ¿Pero qué es eso? ¿Dónde está en la palabra de Dios? Pero ¿quién ha dicho que la mujer es menos? ¿Quién ha dicho que la mujer, como es incompleta, tenemos que hacer todo un seminario para empoderar a las mujeres cristianas? Óyeme, de lo único que tú como mujer y el hombre igualmente se tienen que empoderar es del diseño original establecido en la palabra de Dios. ¿Qué es eso de empoderamiento de la mujer? Veo a mujeres brincando, gozando, y yo: pero Dios mío, a ti te están diciendo en la cara que estás incompleta, que hay que empoderarte, que hay que equiparte, pero no entiendo por dónde va esa línea. Filosofías y huecas sutilezas cambiaron la verdad por la mentira. Sencillo. Tú, hombre, tienes que empoderarte de igual manera del diseño original. No es la mujer, es el hombre y la mujer que tienen que empoderarse del diseño establecido para él y para ella. Punto. No estemos perdiendo tiempo en seminarios de empoderamiento de la mujer, por el amor de Dios. Continuemos leyendo. Romanos capítulo 1, del 26 al 27. Seguimos viendo resultados del abandono de Dios. Por esta razón, Dios los abandonó. Tercera expresión de abandono. Es reiterante Pablo en la consecuencia de no haber reconocido al Dios glorioso y eterno, de no haber dado gracias,
tiene como consecuencia un abandono. Y el abandono da como resultado esos puntos que estamos tocando ahora. Dice, por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. ¿Le parece extraño eso? ¿Le parece popular? Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales, para los que quieran, quieran decir que las otras relaciones son normales, aquí plantea una normalidad. Aquí se plantea la única normalidad. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Entonces, si eso es lo normal, lo otro es lo anormal. Porque no aclararía relaciones sexuales normales, hombre con mujer. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, atención aquí, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. ¿Dónde lo sufrieron? Dentro. Otra vez, no es Satanás que está haciendo lo que está haciendo. No es la Organización de las Naciones Unidas. No es la propia ideología de género. No es el feminismo, no es el machismo. No. Como consecuencia de su pecado, un verbo reflexivo, se hicieron. Que esos son medios, los anteriormente mencionados, sí. Dice, los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Tercer resultado del abandono de Dios. Como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. ¿Cuáles son estos castigos? ETS, enfermedades de transmisión sexual, virus de papiloma humano, que tanto cáncer y esterilidad está provocando en la mujer. VIH, SIDA, que tantas muertes está cobrando, tanto a hombres como a mujeres. Depresiones crónicas, suicidios, mutilaciones. Y sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Vuelvo y repito, ni usted ni yo somos mejores que ellos, sino que la gracia de Dios nos estorba ser los depravados que tenemos capacidad de ser sin Cristo Jesús. Romanos 1:28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, yo vi esta porción de la palabra como una radiografía exacta de lo que está pasando. 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos. 4 veces la expresión, los abandonó. Tenemos una causa, tenemos una consecuencia y tenemos resultados de esa consecuencia. Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían, otra vez un verbo reflexivo, hacerse. No es que permitieron hacer cosas que jamás le hicieran, no, hacerse. Sin duda alguna, hoy más que nunca la humanidad piensa que es una tontería reconocer a Dios.
Pero lo más triste es que muchos de nosotros como cristianos actuamos como si fuera una tontería reconocer a Dios. Con nuestra forma de actuar, nuestra manera de hablar, nuestro gran interés en estudiar la palabra de Dios. Porque habla de nos reconocieron. ¿Saben lo que significa la expresión reconocer? Es conocer de nuevo. Nadie puede reconocer si usted antes no conoció. Y usted no puede conocer si usted no ha estudiado mínimamente la palabra de Dios. No es una tontería leer la Biblia. Dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, por pensar que era una tontería estudiar las Escrituras, ponga el sinónimo, por pensar que era una tontería rendirse a Dios, por pensar que era una tontería el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacer. Por último, me quedan 3 minutos. Viene la radiografía de la causa, no haber reconocido a Dios, sino haber agradecido a Dios por ese sacrificio. Consecuencia, que es el abandono de Dios. 3 resultados que acabamos de ver y una radiografía que les quiero dejar. Romanos 1 del 29 al 32. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. No es que no creen, es que odian a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecer a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Pero aún incitan a otros a que también las hagan. ¿Por qué se ha desintegrado el diseño original de la familia bíblica? Hemos dejado de adorar al Dios inmortal y glorioso, Romanos 1:23. Hemos dejado de dar gracias a Dios, Romanos 1:21. En la iglesia necesitamos mujeres que verdaderamente exhiban el evangelio. En la iglesia necesitamos mujeres que verdaderamente exhiban el evangelio. Y necesitamos hombres que lideren como Jesucristo. En la iglesia necesitamos mujeres que verdaderamente exhiban el evangelio. No es que estén jugando a princesas, yo no sé a qué. Y hombres que verdaderamente lideren como Jesucristo. Que estén dispuestos a morir por sus esposas y sus familias.